porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Concentración, estrategia, tenacidad y grandes batallas sobre un tablero se vivieron durante los 2 días de competencia del 12º Torneo Nacional de Ajedrez Alfonso Ferriz Carrasquedo, realizado por el movimiento antorchista en el municipio mexiquense de Chimalhuacán. Con una asistencia récord, 585 competidores representantes de todo el país y del extranjero jugaron las 5 rondas reglamentarias del que es a partir de este año torneo oficial avalado por la Federación Mexicana de Ajedrez y uno de los 3 más importantes de México. Qué bueno, porque pues antes Chimalhuacán era un pequeño pueblo y la mayoría de los torneos casi siempre son en ciudades. De hecho no se le toma mucho en cuenta al ajedrez y con esto se aumenta su crecimiento. Muy fuerte, muy parejo desde las primeras rondas y un torneo plagado de jugadores muy buenos, me parece excelente. Realmente esto ayuda a que muchas figuras, principalmente jóvenes, salgan de un mundo que quizás no es el ideal. Y sí lo ayuda mucho y sí la organización y la emoción y el apoyo, me parece que es muy bueno en este tipo de lugares. Me da gusto que hayan venido maestros internacionales, maestros nacionales a participar. Aquí está de Chimalhuacán, un maestro nacional, apenas acaba de estrenar su título. El Estado de México fue el gran triunfador con 14 primeros lugares en las 6 diferentes categorías y en segundo lugar Puebla con 6. Telésforo García Carrión, dirigente social y presidente electo de Chimalhuacán, destacó la importancia de acercar este deporte ciencia a las clases populares como un factor de desarrollo del intelecto. El ajedrez, como todos sabemos, no es un deporte muy popular en México. A diferencia de otros deportes como el fútbol, como el boxeo, que sí son deportes de masas, el ajedrez no. El ajedrez apenas empieza a abrir paso en el gusto de los mexicanos. Y por eso haber tenido aquí 585 participantes nos llena de satisfacción, nos llena de orgullo. El evento de clausura estuvo engalanado con miembros de la Dirigencia Nacional Antorchista, representantes de la Federación Estatal y Escuela Nacional de Ajedrez, entre otras personalidades. En la parte cultural se rindió homenaje a la República Popular de China. Muy buenos días, es un gusto que nos acompañe hoy lunes 27 de agosto en una emisión más de Antorcha TV con información más importante. El día de hoy nos acompaña Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional del movimiento antorchista, quien nos hablará sobre los recientes hechos sucedidos en el estado de Oaxaca. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, muchas gracias a ustedes y en efecto estamos el día de hoy dando a conocer un hecho muy grave ocurrido en Oaxaca, un atentado contra uno de nuestros compañeros llamado Pedro Reyes José, quien es hermano del líder regional de la organización en ese lugar, en esa zona de Oaxaca. El crimen ocurrió en Guajuapan, fue un intento de homicidio y tiene actualmente entre la vida y la muerte a nuestro compañero. Para nosotros es un hecho gravísimo, dado el contexto que más adelante podría relatar. Estas agresiones pues tienen un fenómeno en común ahora que están surgiendo, por ejemplo, que surgieron en Guerrero, en Hidalgo, en San Luis Potosí. Definitivamente sí. Nosotros en primer lugar vemos que el hecho en sí, independientemente de que haya ocurrido o no en otras entidades, es grave porque ya va configurando una política, una forma de comportarse respecto a nuestra organización. Hay que recordar que en diciembre del 2010 asesinaron a Miguel Cruz José, que era el dirigente principal en esa región de Oaxaca, integrante de la Dirección Nacional, y que después de ese crimen hubo amenazas contra varios de nuestros compañeros y por lo tanto una de nuestras hipótesis más fuertes es que se trata del cumplimiento de esas amenazas. Ese hecho, como dije al principio, es muy grave y definitivamente sí hay en otras entidades, en otros estados, una política similar, un clima similar por lo menos, aunque no haya llegado al crimen. Nosotros reportamos hace algunos días
hechos violentos contra compañeros nuestros en San Luis Potosí. Hemos tenido en años pasados atentados contra antorchistas en Hidalgo. Hemos tenido amenazas y allanamientos en el Estado de México, incluso en mi propio domicilio. Así que si sumamos todo eso, pues definitivamente nosotros pensamos que la política mexicana se está derechizando, que se está llegando a configurar un clima político que busca amedrentar a la gente que como nosotros organiza a la gente pobre, que busca mandarle señales de muerte, y eso es muy preocupante para la salud política de este país, porque si así están las cosas, si esa va a ser la tónica del gobierno de Oaxaca, del gobierno de San Luis, del gobierno de Hidalgo o de cualquier otro gobernante, pues lo que va a pasar es que se va a enconar definitivamente el clima político, se van a confrontar las fuerzas y eso no augura absolutamente nada bueno para la política del país. En el caso de Oaxaca, ¿a qué acuerdo se llegó con el gobierno cuando sucedió, por ejemplo, lo del asesinato del dirigente? Pues nosotros, inmediatamente que tomó posesión Gabino Cue como gobernador, acudimos en una comisión a donde asistió el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, nuestro dirigente principal, nuestro dirigente nacional, y algunos otros elementos de la dirección nacional. Y lo que planteamos ahí es que se hiciera una investigación rigurosa. Ellos tienen muchos elementos porque había muchas amenazas telefónicas, vía internet e incluso de manera personal, y que eso en una investigación profesional podía dar como resultado una aprehensión. Nada de eso ocurrió, a pesar de que el gobernador se comprometió a que en corto plazo habría resultados. Incluso llamó al procurador a esa reunión. El procurador generó ahí algunas hipótesis y dijo que darían resultados de inmediato. Han pasado ya casi 2 años y de esos compromisos en concreto no hay ningún resultado. Nosotros podemos decir, sin ninguna exageración ni sin ningún amarillismo, que el crimen cometido contra Miguel Cruz José sigue absolutamente impune, y que esta nueva agresión contra un antorchista oaxaqueño es la consecuencia de esa impunidad. Como hemos sostenido, cuando hay crímenes que no se castigan, esos crímenes se repiten, y eso es lo que está ocurriendo. El modus operandi fue distinto. La vez pasada el asesino iba caminando, llegó y lo sorprendió. Ahora iban motorizados, iban en una motocicleta y le dispararon la carga de una pistola y le destrozaron prácticamente una parte del pecho, y eso lo tiene muy grave. Así que nosotros, ¿cómo evaluamos los resultados del gobierno de Gabino Cue en esto? Como absolutamente negativos. Estamos en cero, estamos igual, con una nueva víctima más. ¿Y ustedes qué han hecho durante este tiempo, qué han hecho si no han obtenido una respuesta favorable? Nosotros hemos acudido en varias ocasiones con el gobernador, hemos tratado de hablar con él, e incluso hemos hecho manifestaciones de protesta, no muchas, es cierto, porque hemos recibido reiteradamente garantías, pero sí hemos insistido en que se haga justicia. O sea, no se puede decir que nosotros nos hayamos olvidado del caso, que ya no tenga la menor relevancia para nosotros, al contrario, es un tema de primera relevancia. Hay que recordar que está amenazado de muerte el dirigente de Antorcha en Oaxaca, el ingeniero Gabriel Hernández, que está amenazado de muerte el dirigente nacional de Antorcha, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, y por lo tanto, mientras esos asesinos anden sueltos, mientras no haya verdaderamente una aplicación rigurosa de la investigación criminal, que repito, en este caso tiene muchas pistas para seguir, y muchas pistas llevan al conflicto que se tuvo o que se tiene todavía entre Yosoñama y Mixtepec. Nosotros apoyamos a una de las comunidades y es público que la gente de Mixtepec, el grupo caciquil de Mixtepec, ha amenazado abiertamente de muerte. Así que por ahí no se les ha tocado absolutamente ni un solo cabello y ellos siguen actuando de manera impune. ¿Ustedes creen que detrás de
de estos crímenes en Oaxaca existe algún autor intelectual de más alto nivel? Pues nosotros no podríamos afirmar a estas alturas que el gobierno de Oaxaca sea cómplice de eso. Lo que hacemos, lo que decimos es que está actuando lentamente, que hay inacción y que, bueno, eso es una manera de ser cómplice, pero no abiertamente podemos decir que ellos son los promotores, que ellos son los protectores, como sí lo llegamos a decir en el caso de Ulises Ruiz cuando era gobernador. Nosotros esperamos que a la luz de estos hechos tan graves, de este escalamiento de la violencia que ha tenido otras víctimas, aparte de Miguel Cruz José, ha habido campesinos asesinados en ese ínter de diciembre de 2010 para acá. Esperamos que este escalamiento de la violencia que tiene una nueva víctima haga que ahora sí el gobierno de Gabino Cue cumpla su palabra de hacer justicia y se detenga los homicidios. ¿Han contemplado la intervención de las autoridades federales en cuanto a esto de las amenazas al dirigente nacional, a los dirigentes estatales? La Secretaría de Gobernación está enterada, perfectamente bien enterada de estos hechos y es la misma situación. Ellos tienen una coartada derivada de que estos crímenes se deben investigar en primera instancia en el fuero común, que depende del gobierno del estado. Pero ellos están enterados de que ahí en esa zona, en medio de ese conflicto, hay gente que delinque, hay una gavilla armada que por lo visto tiene poder suficiente para que nadie le toque un solo cabello. Estamos de acuerdo en que la administración actual federal pues ya va de salida, y si no se resuelve este problema, estos problemas que se dan en los estados, ¿qué van a hacer? Bueno, nosotros tenemos una agenda que presentarle al gobierno federal en cuanto se defina quién es el ganador y bueno, todos sabemos que es altamente probable que sea el licenciado Enrique Peña Nieto y tenemos una agenda que presentarle, tanto de cuestiones de gestión federal que no han avanzado o que han avanzado muy lentamente, como asuntos de seguridad como este. Este es un asunto de seguridad no solamente para los antorchistas, es un asunto de seguridad para el país, porque el hecho de que se asesine de esa manera a gente que anda organizando a los campesinos es un problema muy grave que puede afectar en determinado momento la gobernabilidad de este país. Así que sí se lo vamos a presentar, ya no al gobierno saliente, sino a los que van a entrar, esperando pues que sí haya un avance en la investigación. Nos han presumido de aparatos de inteligencia, nos han dicho que están más preparados para combatir el crimen ahora que antes, los gobernantes a nivel federal. Bueno, pues aquí está un caso para demostrar que eso es cierto, que hay inteligencia política, que hay órganos de seguridad, etcétera, como han dicho. Ahí está. Y nosotros los antorchistas pedimos que se detenga a los responsables, que se les castigue y que se detenga la matanza de gente o los atentados contra compañeros nuestros. ¿Cree que esta nueva administración que viene, que la priista, sí resuelva sus demandas, tomando en cuenta que, pues, por ejemplo, en el caso de San Luis, es gobierno priista y aún así reprime? Bueno, nosotros vamos a esperar, como hemos hecho siempre con todos los gobernantes de cualquier partido, y ahora tratándose del partido al que pertenecemos, vamos a esperar un tiempo prudente para ver cuáles son los resultados, cuál es su actitud. Tenemos cierta confianza, no es una confianza ciega, sino derivada de cuál fue su desempeño en el Estado de México, en que de ser el presidente de la República, el licenciado Peña Nieto, haya un avance sustancial en nuestras peticiones. Pero de todas maneras nosotros ni ahora ni nunca le hemos apostado la existencia y el desarrollo de nuestra organización a la buena voluntad de un gobernante. Nosotros somos una organización popular que se dedica a organizar gente y que lucha con la gente. Cuando el gobernante no quiere acceder, pues hacemos marchas, manifestaciones. Ojalá que esa no sea la tónica con el nuevo gobierno, pero definitivamente nosotros nunca vamos a renunciar a nuestras herramientas principales, que son la organización de la gente y la lucha popular dentro de la ley.
¿Ya han denunciado este crimen ante las autoridades del estado de Oaxaca? Sí, hay el inicio de una investigación, incluso de una manera muy apresurada las autoridades judiciales de Oaxaca empezaron a decir que era un asalto. Y bueno, pues eso habla de la preocupación que ellos tienen de deslindar o de alejar cualquier posibilidad que se vaya a desprender de este crimen para relacionarlo con hechos políticos de Oaxaca. Nosotros esperamos que haya esa investigación, pero definitivamente ellos a unos cuantos minutos ya estaban diciendo que había sido un asalto, algo absolutamente increíble. Y bueno, ya para concluir, ¿qué acciones van a tomar? ¿Van a realizar denuncias? ¿Van a realizar marchas? ¿Qué van a hacer? Pues nosotros vamos a darle seguimiento al asunto legal, al asunto penal, vamos a estar muy pendientes ahí y va a ir una comisión de la Dirección Nacional a hablar con el gobernador, o a intentar por lo menos hablar con el gobernador para insistirle una vez más en que se detenga a los criminales que andan sueltos asesinando no solamente a la gente de Antorcha. Oaxaca, desafortunadamente, en lo que lleva el licenciado Gabino Cue, ha tenido varias bajas de gente que se dedica a la lucha social. Así que nosotros vamos a hablar de lo que nos consta, que son nuestros compañeros caídos o heridos, como es el caso del compañero Pedro, y también pues le vamos a mostrar nuestra preocupación solidaria con otros grupos pues que están siendo perseguidos o que están siendo masacrados algunos de sus dirigentes, porque definitivamente, insisto, a nadie le conviene ese tipo de política o ese tipo de clima, suponiendo que no sea algo impulsado desde el Ejecutivo de Oaxaca. A eso vamos a ir y bueno, pues vamos a evaluar cuál es la respuesta y no descartamos definitivamente volver a las movilizaciones. Bueno, ingeniero, pues le agradecemos que nos haya acompañado y le damos seguimiento en nuestro medio a este problema. Muchas gracias y gracias a toda la audiencia por poner atención a este caso. Nos ayuda mucho su solidaridad, su simpatía con lo que nosotros estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias. Pues esto fue todo por hoy. Yo lo espero mañana con más información y le deseo que pase buen día. Antorcha TV. Periodismo crítico.